Buenas noches, amados y amadas del Señor. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Disponte ahí. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada personita que está viendo esa transmisión. Que seas tú derramando de tu espíritu en esta hora, amado Dios. Que tu espíritu descienda y llene las vidas y los corazones, amado Dios. Muchas gracias, que nuestro corazón pueda entonar un canto de alabanza y de adoración para ti. Muchas gracias, eterno Dios. Tu compasión viniste a mí para entregarme tu vida, y en mi lugar llevaste tú la ira que merecía. Había un abismo entre tú y yo, no tenía cómo cruzarlo. El acta de decretos que había contra mí, no tenía cómo pagarlo. Me trasladaste de tinieblas a tu luz por la sangre y la gracia de Jesús. En tu amor yo viviré confiado, pues en mí has visto a tu Hijo amado. Cantaré de tu gran amor, oh Dios. Gritaré de tu gracia, Dios, de tu gracia, oh Señor. Cantaré de tu gran amor, oh Dios. Gritaré de tu gracia, Dios, de tu gracia, oh Señor. Con pasión viniste a mí para entregarme tu vida, y en mi lugar llevaste tú la ira que merecía. Había un abismo entre tú y yo, no tenía cómo cruzarlo. El acta de decretos que había contra mí, no tenía cómo pagarlo. Me trasladaste de tinieblas a tu luz por la sangre y la gracia de Jesús. En tu amor yo viviré confiado, pues en mí has visto a tu Hijo amado. Cantaré de tu gran amor, oh Dios. Gritaré de tu gracia, oh Dios, de tu gracia, oh Señor. Cantaré de tu gran amor, oh Dios. Gritaré de tu gracia, oh Dios, de tu gracia, oh Señor. Abriste el camino para que pudiera entrar, y hoy puedo adorarte en espíritu y verdad. Abriste el camino para que pudiera entrar, y hoy puedo adorarte en espíritu y verdad. Cantaré de tu gran amor, oh Dios. Gritaré de tu gracia, oh Dios, de tu gracia, oh Señor. Cantaré de tu gran amor, oh Dios. Gritaré de tu gracia, oh Dios, de tu gracia, oh Señor. Sí, Señor, te damos gracias a ti, amado Dios, porque tú fuiste a la cruz a morir por nosotros, porque tú pagaste el precio, Señor. Bendícenos en esta hora, Señor, y danos la gracia de entender y de comprender la anchura, la magnitud de tu amor, Señor. Gracias, Dios.
Danos un corazón dispuesto para adorarte, para exaltarte. Permite que tu palabra, Señor, halle cabida en el corazón, que produzca fruto, Señor, y que produzca el propósito para el cual tú lo has enviado, Señor. Muchas gracias, precioso Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amado, amada del Señor, muchas gracias por estar aquí sintonizándonos en esta hora. Quiero que abramos nuestras Biblias ahí, estemos presentes ahí para que podamos aprender más acerca del Señor. Nosotros estamos aquí en Semana Santa y muchas personas están celebrando, llevando a cabo rituales para poderse acercar a Dios, pero vale la pena preguntarnos qué dice acerca la Biblia de este tipo de prácticas. O algunos están recordando el nacimiento y la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, viendo películas, viendo videos, pero muchas personas no conocen si realmente lo que dicen las películas o estos videos es lo que dice la Biblia. Entonces, hoy quiero como hacer un breve, ponerles un poquito, un resumen, un contexto acerca de lo que el Señor hizo, cuál fue su vida, cuál fue la obra y para qué vino el Señor aquí. Aunque hay mucho que hablar de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, pues voy a tratar de condensar en esta enseñanza un poco lo que el Señor hizo, ¿cierto? Por nosotros y quién es Él. Entonces, lo primero que quiero que tengas claro para empezar es que necesitamos saber que Jesús es Dios hecho hombre, es Dios hecho hombre. Y para eso quiero que vayas a tu Biblia y lees Romanos capítulo 9, versículo 5. Vamos ahí al libro de Romanos. Abre tu Biblia y lee Romanos capítulo 9, versículo 5. Y vamos a aprender hoy algo muy poderoso de la palabra del Señor. Voy a leer de la nueva versión de la nueva traducción viviente, Voy a leer. Dice: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Mire lo tremendo, lo que dice la palabra del Señor. Dice que Jesús, nuestro Señor y Salvador, es descendiente de los patriarcas humanamente hablando, pero Él es Dios. Ahí lo dice en la segunda parte del versículo, dice: y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, sobre absolutamente todo. Nuestro Rey reina y gobierna sobre todo, ¿cierto? Y es digno de eterna alabanza. Por eso es necesario, amado y amada del Señor, que entendamos que Jesús es Dios mismo y que tiene la naturaleza divina, pero que Él, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se hizo hombre. Pero cuando Él se hizo hombre, no heredó la naturaleza que tú y yo tenemos, que es de pecado. O sea que si el Señor no tiene esa herencia, que Él nació de una mujer, entonces, ¿qué es la naturaleza que tiene de Dios? Pues que Dios es santo, santo, santo. O sea, Jesús es santo, santo, santo. ¿Sí? Jesús es santo, amado, amada del Señor. Y además de eso, entonces necesitas entender que esa es la naturaleza de Jesús, que Jesús anduvo sobre la tierra, pero Él era Dios mismo. Dios mismo, era la representación del Dios Todopoderoso, es Dios mismo sobre la tierra, pero Él tomó forma humana, Ahora,
Más adelante voy a explicar un poco mejor esto, pero vamos a ir a Juan 17:5, porque Jesús estaba antes de la creación del mundo, o sea, Él participó de la creación. Vamos a leer Juan 17:5, vamos a leerlo por favor, vamos a ir rápidamente ahí a nuestra Biblia y vamos a leer Juan 17:5. ¿Qué dice Juan 17:5? Vamos a ver, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. O sea, el Señor Jesucristo estaba junto al Padre. Y eso lo dice Juan 1:1 y en Génesis 1:1. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Ahí está, la palabra de Dios lo dice, amado, amada del Señor. Sí, en el principio era el Verbo, estaba antes de la fundación del mundo. El mismo Jesús lo dijo. Mira, vuelvo y lo leo. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, la misma gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Ahí está expresado que nuestro Señor estuvo antes de todo esto, de que todo existiera. Antes de la creación ya estaba el Señor Jesús. Y Él no fue un ser creado, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque no nos gusta esa palabra, pero Él habita de esa manera. Dios Todopoderoso es así. Ahora, quiero que sepas lo siguiente: la venida del Señor, es decir, antes de que el Señor estuviera sobre la tierra, fue profetizada mucho antes por diversos profetas. Pero uno de los profetas que más habló sobre el advenimiento de Jesucristo a la tierra, en su primera venida, fue el profeta Isaías, y fue profetizado 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor. Y miremos lo que dice Isaías capítulo 7 en el verso 14. Vamos ahí por favor, a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamado su nombre Emmanuel. Ahí está. Todos, la gran mayoría, sabemos que el Señor Jesucristo nació de una mujer virgen llamada María, ¿cierto? Y ahí está, esa señal se cumplió 750 años después. 750 años después, Dios profetizó, prometió que iba a llegar el Mesías. Y lo reveló desde Génesis capítulo 3, que Él iba a mandar a un libertador. Se lo prometió a Eva, se lo dijo a Eva y también a Adán. Y desde ahí, todos aquellos que han creído en esa promesa, se vio cumplido cuando el Señor Jesucristo nació de una virgen, de María. ¿Sí? Entonces también lo dice y lo declara y dice Emmanuel. Habla de una cosa gloriosa y poderosa que es nuestro Señor. Dice Emmanuel significa Dios con nosotros, que Dios está contigo y está conmigo. Y necesitas comprender esa verdad. Necesitamos entender que en estos tiempos Dios está con nosotros. Él no ha dejado de estar. Él no nos ha abandonado. ¿Sí? Leemos ahí más adelante, 2 capítulos más adelante, en Isaías 9, en el versículo 6, vamos a leer algo glorioso también del Señor. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios mostró que el nacimiento virginal, ¿quién iba a ser Él?
Cada uno de estos adjetivos que están aquí en ese versículo, en Isaías 9:6, muestran quién iba a ser Jesús, el carácter de Dios sobre la tierra. Dios mismo hecho hombre sobre la tierra. Él, nuestro príncipe de paz. Él, nuestro consejero. Él, el rey soberano, el rey sobre todas las cosas. Él, el Señor, el fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el Señor, amado. Es nuestro Dios, es Jesucristo que fue profetizado desde antes. Y también ahí en Isaías, en el capítulo 53, describe el sufrimiento y la causa del por qué iba a venir Jesucristo a pisar esta tierra. Vamos a Isaías 53. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor, el Dios Todopoderoso, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí está, amado. Ahí empezó el Señor a declarar cuál iba a ser el sufrimiento y lo que iba a pasar nuestro Redentor. Ahí empezó el Señor despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y el castigo, es decir, mire lo que dice, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice en el versículo 6 que él cargó, el Señor puso el pecado nuestro sobre él. Ahí Dios Todopoderoso mostró cuál iba a ser el destino de nuestro Señor, cuál iba a ser el destino del Emmanuel, del príncipe de paz. El Señor iba a venir a ser molido, a ser despreciado, a ser desechado, y todo esto por causa del pecado. Ahí está. De esta manera, como dice ahí, Él no cometió pecado. Nosotros estábamos en deuda con Dios, amado, amada del Señor. Nosotros estábamos con deuda, con una deuda por pagar. Mas Él vino para rescatarnos. Dios estableció que para podernos acercar a Él, debíamos confesar nuestros pecados. Debía realizarse un sacrificio de sangre para que hubiera perdón. La víctima debía ser sin defecto, sin pecado. No podía tener nada feo. Antiguamente lo que se hacía era hacer ese sacrificio de sangre. Se tomaba un corderito y tú tenías que confesar tu pecado. Y después de que confesabas tu pecado, ese corderito era sacrificado. Se le cortaba se extraía su sangre, y esa sangre era para el perdón de los pecados. Entonces cuando viene el Señor, ¿sí? Cuando viene el Señor,
Él hace este sacrificio. Porque sabes una cosa, la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso tenía que venir a morir el Señor. Por eso tenía que venir a morir el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nadie podía satisfacer, nadie podía hacer justicia entre tú y Dios. Nosotros no podíamos hacerlo. Para esto vino Jesús, para tomar toda la ira de Dios, para librarnos de la ira de Dios, para pagar nuestra deuda. Él es el pleno. Ahí estuvo la justicia, amada del Señor. La justicia de Dios se manifestó en la muerte de Jesucristo. Ahí estuvo. Por eso nosotros pensábamos o teníamos, muchas veces pensamos que tenemos que hacer cosas para acercarnos al Señor. Tenemos que hacer obras que le podemos llamar obras de justicia, pero estas obras de justicia no satisfacen a nuestro Dios. Nuestras obras, las obras que tú haces, no satisfacen a nuestro Dios. No, amado, amada del Señor. Muchos estamos pensando que en este tiempo de Semana Santa necesitamos entonces flagelar nuestros cuerpos. O como en muchos lugares que yo he visto, la gente pone granos de maíz, ponían granos de maíz y se arrodillaban ahí frente a una imagen y ahí se pelaban las rodillas o se iban de rodillas en una procesión. Perdone que sea así, que sea duro, que lo diga, pero no, esto no agrada al Señor. Dios llama a esto trapos de inmundicia. Nuestras justicias, esas cosas que nosotros creemos que hacemos, que agradan a Dios y que nos acercan más a Dios, estas cosas, no, Él los llama trapos de inmundicia, no le agradan al Señor. Miremos lo que dice, está escrito en Isaías 64, en el versículo 5, ahí dice en la palabra del Señor. Isaías 64, 5 dice, si bien, perdón, en el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Por eso, ¿y sabes qué es un trapo de inmundicia? Según la palabra de Dios, un trapo de inmundicia era un trapo que se le ponían a los enfermos que les daba lepra. Estos trapos eran, a una persona que le da lepra se le cae literalmente la carne, o sea, la piel está podrida. Y estos trapos eran con los que cubrían a esas personas. Y así es, estos trapos, el Señor los declara trapos de inmundicia, las obras de justicia que tú y yo hagamos para agradar a nuestro Señor. Así como creemos que con eso nos vamos a salvar, nos vamos a ganar el cielo, para el Señor esto es un trapo de inmundicia. Necesitas entender que Jesús fue para salvarnos. La obra gloriosa del Señor, es decir, Él siendo Dios, se bajó de su trono y descendió aquí a la tierra. Él existía desde antes, es decir, Él no fue creado, Él nos creó y aún así Él decidió venir y morir para que nosotros nos pudiésemos acercar al Dios Todopoderoso, para poder ir a los brazos del Padre. Esta fue la obra gloriosa de Jesús. Esta es la obra poderosa de Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 5:8. Vamos ahí a Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha mostrado
el amor por ti y por mí, porque envió a su Hijo a morir. Amado, Él lo entregó todo. ¿Tú darías a tu hijo o a un ser querido para que un pecador viva? Yo no creo, amado. Pero Él sí fue capaz de despojarse de todo, bajar de su trono y venir aquí a morir por ti y por mí. Todos somos pecadores. La Biblia lo declara. Miremos Romanos 3:23 dice, ahí en la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, y en el versículo 10 dice, y no hay justo ni aun uno. O sea, nadie está justificado. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Nos separa el pecado. A ti tal vez, amada mujer, estás en pecado, amado hombre, estás en pecado. Necesitas venir a recibir el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Necesitas creer en la obra que Jesús vino a hacer aquí en la tierra y fue morir por nosotros. Un inocente tuvo que morir para que tú hoy tengas vida eterna, para que tú tengas la herencia de la vida eterna. Jesús recibió todo el pleno de la ira de Dios, lo recibió todo. Toda la ira de Dios fue sobre Él. Miremos qué dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Dice la palabra del Señor. Dice, así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Es decir, el Señor Jesús, como leíamos en Isaías 53, todo el pecado fue puesto sobre él. Fue profetizado 750 años que él viniera, que pisara la tierra. Fue profetizado y se hizo pecado por ti y por mí. Amado, tenemos que entender que Jesús es y era inocente. Él vino a morir por ti y por mí. Él se entregó por amor. Necesitas entender ese amor glorioso, experimentar la necesidad de ese Salvador. Porque si no, toda la ira de Dios va a venir sobre ti. Porque no importa lo que tú trates de hacer, no podrás agradar al Señor. No importa lo que tú quieras hacer para salvarte, eso no agrada a Dios. Lo único que satisfizo el pleno de Dios, la plenitud de Dios, fue lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Él murió allí. Por eso no es una religión. Por eso no es reproducir ahora en Semana Santa los sacrificios que no satisfacen a Dios. Tú no necesitas hacer eso. Tú no necesitas flagelar tu cuerpo. Tú no necesitas ponerte de rodillas y caminar así sobre ellas o cargar un santo. No, amado, tú no necesitas eso para acercarte a Dios. Tú lo único que necesitas es ir y creer en la obra gloriosa de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Por eso decíamos que íbamos a tratar de condensar lo que Jesús vino a hacer. Siendo Dios, vino a la tierra, pero vino para salvarnos. Vino para salvarnos. Ese fue el mayor propósito que Jesús vino a hacer en la tierra. Salvarte a ti y a mí. Perdona que insista, necesitas y necesito cada día entender más lo que Jesús hizo en la cruz. La obra redentora de Él cada día tiene que estar en nuestro corazón y tener una gratitud hacia Él.
esto lo vino a hacer el Señor. Todas estas cosas. Y por eso Él vino a padecer. Él vino a padecer. Él padeció. Y sabes una cosa, cuando tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo, cuando tú le entregas tu corazón a Él, el Señor te da grandes promesas, grandes cosas para que tú desarrolles en Él. Él te devuelve el destino con el cual fuiste creado, fuiste creada. Ahora, por eso la Biblia dice ahí, por sus llagas nosotros fuimos curados. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y esto lo estamos viendo, lo vemos a diario. El Señor está curando, sanando, libertando. Y fue también lo que vino a hacer Él. Cuando Él estuvo sobre la tierra, Él caminaba, iba sanando enfermos, detuvo los vientos, multiplicó los panes y los peces, sanó enfermos, expulsó demonios, resucitó muertos y hizo muchísimas otras cosas más. Pero recuerda que a pesar de todo eso, la obra más gloriosa que el Señor hizo fue haberte dado la salvación. Fue haberte dado el privilegio de volver a los brazos de papá. Y aún así, Él sigue obrando y sigue haciendo milagros porque Él es el milagroso, Él es el poderoso, Él es el poderoso Dios. Porque Jesús sigue obrando, amado, amada del Señor. Y están disponibles todas estas cosas para sus hijos, para los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? No es todo el mundo, como nos han enseñado. Somos creación de Dios, sí. Pero ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo, vamos a ir, Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en quién? En el nombre de Jesús, los que han puesto su confianza, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que tú te conviertes en un hijo o en una hija de Dios si tú has creído en el Señor Jesucristo. Si tú has creído en la redención gloriosa de Jesucristo, nuestro Señor, el bendito Hijo de Dios. Entonces, la muerte de Jesús, amado, no solo te salva, sino que te hace un hijo y una hija de Dios. Te hace heredero de las promesas que Dios ha dado en la palabra. Entonces, como Él nos ha dado herencia, no somos herederos únicamente espiritualmente hablando, sino también físicamente hablando, emocionalmente hablando. Mira, todas estas bendiciones están dispuestas para ti y para mí, por la obra de Jesús. Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, vino a traerte libertad emocional, física y espiritualmente. Vino a traerte sanidad en eso. Y yo no estoy hablando de milagros, de todas estas cosas, sino sanidad en todo. Él vino a traer plenitud para nuestras vidas. Pero vamos ahí a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del 13 al 16. Colosenses 2, 13 al 16. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Y como cantábamos ahorita, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. El Señor vino para despojar a principados y potestades y anuló todos los pecados, todo lo que había en contra tuya. El Señor vino a traer libertad. Por eso dice: por tanto,
Nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea que nadie nos puede juzgar, no nos pueden juzgar si no guardamos el sábado. Como hay doctrinas que hablan esto, que están engañando a las personas diciéndole que tenemos que guardar el sábado. No tenemos que hacerlo, amado. Nadie te juzgue en comida, en lo que tú te comes, en días de fiesta o días de reposo. No caigas en esa mentira. Tú no necesitas guardar el sábado. Tú no necesitas privarte de ciertos alimentos. Necesitas es bendecir, orar por los alimentos. Como mucha gente dice que no debemos comer cerdo o ciertas cosas. No, amado. Dios santificó los alimentos. Entonces no te dejes meter cuentos ni nada de eso, porque Jesús vino para hacer esa obra bendita y gloriosa. Toda la obra de Jesucristo está allí. Hay un día de reposo, el Señor lo estableció y dice en Hebreos capítulo 4, hoy es el día. Tenemos nuestro descanso, es Jesucristo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Entonces no caigas en engaños, en mentiras. Necesitas entender que en la obra de Jesús hay plenitud. Hay plenitud para todos. Hay plenitud. Entonces, amado, y ahora volviendo aquí, Él derrotó a las fuerzas demoníacas para que tú y yo experimentemos libertad. Él las derrotó para que gocemos de la salvación en libertad. Porque la salvación, cuando viene la salvación, necesitas día tras día ir experimentando su amor y su poder para que sigas siendo libre. Porque estamos, después de recibir al Señor, en una lucha. Pero el Señor está con nosotros y Él empieza a derrotar las obras de las tinieblas. Cuando tú experimentas arrepentimiento y permites que Jesús nazca en ti, muchas cosas van a suceder dentro de ti y fuera de ti. Tu corazón quieres agradarlo y por eso perdonas, pides perdón, anhelas parecerte a Él, es decir, lo quieres imitar a Él. Pero Él viene, Él es el que te da el poder para que día tras día tú te puedas conducir conforme el Señor. Él anduvo, así dice la palabra en una de las cartas del apóstol Juan. Dice que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Entonces anhelamos imitarlo y Él va a ir liberándonos de aquellas opresiones que hemos tenido por estar lejos de Él, caminando fuera de su diseño. Y por último, amado, y no menos importante, es que Jesús no quedó muerto. No quedó muerto. El Señor se levantó de entre los muertos y se le apareció a los apóstoles que caminaron con Él. Se le apareció primeramente a los apóstoles y luego se le apareció a 500. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 16. Porque muchos hemos pensado que simplemente el Señor se le apareció a María Magdalena, a su mamá, a María, y se le apareció también a los discípulos. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 15, 6, Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El Señor se le apareció a más de 500 personas después de haber sido crucificado. Porque todos sabemos que el Señor fue crucificado. Fue crucificado. Él murió por causa nuestra, por nuestros pecados. Él fue condenado. Un inocente tenía que morir. Pero Él no se quedó ahí. Fue llevado a la tumba y al tercer día resucitó de entre los muertos. Resucitó de entre los muertos. Y luego se le empezó a aparecer a otros. Y se le apareció a estos 500. Se le apareció a estos 500 y se le apareció a Tomás, al incrédulo.
Entonces, Él está vivo. Debes entender en tu corazón, Jesús está vivo. Él no se quedó en la cruz como nos lo han pintado, como ha sido pintado en muchos cuadros, en muchas, o inclusive en algunas estatuas. Lo han dejado ahí en la cruz. No, señores, no, Jesús está vivo. Jesús resucitó y Él prometió que iba a volver. Prometió que iba a volver por una iglesia, por una novia sin mancha y sin arruga. Una novia que se deja embellecer por Él, por el poder de su Espíritu. Y tú y yo estamos siendo llamados a ser parte de esa novia gloriosa. Por eso, amado y amada del Señor, Él no nos dejó huérfanos. Él nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos vencer y dejar que Él nos transforme. El Señor quiere transformarnos. El Señor quiere que nosotros podamos y permitamos que por el poder del Espíritu nosotros día tras día vivamos en santidad. Él vino por esa novia. Él vino a eso, a salvarnos para que haya una novia que se deje embellecer, que se deje transformar, que el amor esté en ella para amar a otros. Por eso el Señor dijo: oye Israel, el Señor uno es. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor dijo que debemos amarlo, y el Espíritu Santo va a venir sobre ti y sobre mí día tras día y nos va a enseñar a amarlo, amar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y estar conectados ahí con Él. Estar ahí disfrutando de su amor, de su gracia, de su infinita misericordia, y estar cada día apasionándonos más por Él. Por eso el Señor anhela y quiere darte ese poder glorioso de su Espíritu para que seas transformado, transformada día tras día a la imagen de Jesús, que Jesús vino a morir por amor y tú también vivas por amor a Él. Esa es la invitación. Es la invitación. Ese fue el plan de Dios. Hoy estamos viendo mucha gente viendo como Jesús, viendo películas, como les decía, en Semana Santa, recordando el sacrificio, pero no entendemos para qué fue lo que vino Jesús. Y te preguntan: bueno, y entonces, ¿para qué vino Cristo? Pues tú ya sabes responder. Vino para salvarte. Vino para darte vida eterna. Vino también para embellecerte, para prepararte como una novia sin mancha y sin arruga. Vino para que vivas en santidad. Vino para que tú te prepares para cuando Él venga en las nubes y te lleve, porque Él prometió que Él volvería por esa novia y estamos muy prontos para verlo. Como dice la Biblia, Maranata, Cristo viene pronto. Estamos viendo esto. Estamos en los últimos tiempos. Y hoy que tú estás escuchando este mensaje, tienes la gloriosa oportunidad de volverte a Él de todo corazón. Apártate del mal, vuélvete de tus malos caminos y ven a los brazos de Jesús para que te limpie y te lave con la sangre preciosa. Para que Él haga esa obra en ti y te dé una nueva vida y cambie tu eternidad. Cambie tu eternidad. El infierno es real, amado, amada del Señor. El infierno es real. Pero Cristo no quiere que tú vayas allá. Él vino a morir por ti. Acéptalo. Tómalo. Toma esa gloriosa salvación, esa poderosa salvación, y abrázala. Dile: Señor, yo creo en tu obra.
Yo creo lo que tú viniste a hacer y hoy te acepto, te recibo, Señor. Transforma mi mente, quita las ideas equivocadas, quita las mentiras y dame una nueva vida, amado Rey del cielo y de la tierra. Hoy está Jesucristo para ti. Vamos, acércate a Él y dale la oportunidad a Jesús de transformar tu vida y de llenar tu corazón. Quiero terminar con esta cita bíblica que creo que condensa bien quién y qué hizo el Señor Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. No digo que con esto se resuma toda la vida de nuestro Señor y Salvador, pero sí explica, sí nos da una luz de lo que el Señor vino a hacer. Hay muchas más cosas por hablar, amado, pero sé que no quiero hacer esto muy largo. Pero leamos ahí, dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está, amado. Se bajó de su trono y vino a morir por ti y por mí. No estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser Dios. Vino, caminó sobre la tierra para que tú y yo logremos disfrutar de su amor, de su plenitud. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios maravilloso, porque tú has establecido, Señor, que nosotros necesitamos creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues en Él se satisfizo su sacrificio, satisfizo, Señor, todo, amado Dios, lo que tú demandabas. Todo, Señor, está allí completamente satisfecho, Señor. Todo fue consumado, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros te agradecemos, Señor. Por eso nosotros te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Fue la cruz, señal de tu amor, fue tu gracia que me rescató, fue tu amor que vida me dio, y a ti me acercó. Siendo solo un pecador, diste tu vida solo por mí. Me buscabas a mí, y aunque me escondí, tu voz me encontró. Me rindo antes que yo te amara. Me amaste, me amaste. Por mi pecado fuiste a una cruz. Te
entregaste antes que yo te amara. Me amaste, me amaste. Por mi pecado fuiste a una cruz, te entregaste. Vamos a adorar al Señor. Cierra tus ojos y declara, antes que yo te amara, me amaste, me amaste. Por mi pecado fuiste a una cruz, te entregaste. Antes que yo te amara, me amaste, me amaste. Por mi pecado fuiste a una cruz, te entregaste. Padre, nosotros estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú, Señor, siendo Dios, tú, amado Jesús, siendo Dios, descendiste, bajaste a la tierra con un propósito, y era el de salvarnos. Era el de volvernos a llevar a los brazos del Padre. Tu amado Jesús, lo hiciste por amor. Y tú, amado Dios Todopoderoso, mostraste tu amor en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos por creer que nos podíamos acercar a ti a través de nuestras propias justicias. Pero hoy entendemos, Señor, que no lo podemos hacer. Que el único sacrificio que te satisface fue el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Danos un corazón para confiar plenamente, Señor, en ese sacrificio glorioso y hermoso, y soltar nuestras vidas en tus brazos, Señor, y dejarnos caer en ti, Señor, en tus brazos de amor. Jesús, Salvador, sálvanos, Señor. Sálvanos, Jesús. Sálvanos, Jesús. Gracias. Danos la gracia de volvernos de nuestros malos caminos y ser lavados por tu sangre, Señor. Ser limpiados y perdonados y liberados y sanados por la obra bendita tuya en la cruz. Allí hay mucha provisión. Allí está toda la provisión que necesitamos. Danos un corazón que pueda entender. Y allí somos libres. Libres.
Salvos somos, Señor, para amarte, para adorarte, para contemplar tu hermosura, Señor. Bendícenos, cúbrenos, guárdanos y danos la gracia de día tras día poder tener más revelación de lo que tú hiciste, Señor, en la cruz, amado Dios, y tener cada día más gratitud y dejarnos embellecer por ti, Señor. Gracias, Dios. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Queremos orar, Señor, por nuestra nación, Padre Celestial. Queremos orar para que tú le des sabiduría a los gobernantes de esta nación, Señor, para que ellos puedan tomar las decisiones adecuadas frente a este virus, Señor. Pero aún así rogamos, Señor, para que tú te reveles a ellos y ellos puedan experimentar la salvación gloriosa en Jesucristo, nuestro Señor amado. Bendícelos, dale sabiduría, Señor, a nuestro gobernador también, al alcalde de nuestro municipio, Señor. Danos la gracia de tener un corazón humillado delante de ti, porque tu palabra lo declara. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo y se volviere de sus malos caminos, hoy danos la gracia de arrepentirnos. Hoy nos arrepentimos y clamamos a ti, amado Dios. Trae sanidad a la tierra, Señor. Te lo rogamos, Rey del cielo. Bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, amados. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo. Recuerden, si puede disfrutar con su familia la cena del Señor, hágalo. Pero siempre tenga presente que para tomar la cena del Señor tenemos que tener un corazón preparado. Prepara tu corazón y toma la cena del Señor. Muchas bendiciones. Los extrañamos y el Señor les bendiga. Un abrazo. Dios les guarde.